Esa es la opinión de Pablo. ¿Ok? Todavía pensando en los tesalonicenses, vamos a hablar ahora de la relación entre Pablo y los hermanos de Tesalónica. ¿Ya? Y cuando hablamos de la relación entre ellos, pues Pablo, al referirse a ellos, utiliza una expresión bien profunda. Pablo dice, a ver, póngalo por favor. Pablo los llama los hermanos amados de Dios. Miren cómo junta las palabras. No solo les dice hermanos, dice los hermanos amados de Dios. Cuando ustedes comparan la forma cariñosa como Pablo le habla a los tesalonicenses, en contraste en cómo le habla a las otras iglesias, salta a la vista que Pablo tenía una relación especial por los hermanos de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses, que es una carta chiquita, 14 veces el apóstol los llama los hermanos o les regala expresiones de cariño. En Segunda de Tesalonicenses, 7 veces Pablo hace referencia a la relación de amor que había entre ellos. Ahora, si ustedes comparan las expresiones de cariño de los tesalonicenses con Romanos, por ejemplo, en Romanos el apóstol 10 veces utiliza la palabra hermanos, 10 veces en 16 capítulos, contra 21 veces en 2 cartas que no son ni la tercera parte de Romanos. Y en el libro de Colosenses o en el libro de Efesios, ni una sola vez menciona el término hermanos. O sea, yo lo que estoy diciendo es que definitivamente Pablo amaba a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses amaban a Pablo. Ahí había una relación bien evidente de pastor a discípulo. Por eso Pablo utiliza la expresión hermanos amados de Dios. Ahora, los tesalonicenses son estos hermanos que no se amilanaron ante la prueba, sino que cumplieron la gran comisión. Tal vez por eso Pablo los amó, ¿no? Porque habiendo estado condenados a desaparecer, se sobrepusieron a la tribulación y extendieron el evangelio. ¿Qué nos enseña eso? Póngalo ahora así. Vale, está para comparar un poco, esta expresión tan grande es nuestro afecto por vosotros. Miren esa expresión, tan grande es nuestro afecto. ¿Qué está hablando ahí Pablo? Que los quiere un montón. El pastor José Luis les dice que los quiere. Amén. ¿Sí les dice? Amén. Ok, así es Pablo, más o menos como José Luis entonces. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué es eso? Una declaración de amor. Por eso le dice, mis hermanos amados de Dios. O sea, hay una relación de amor allí, ¿no? Pero los tesalonicenses, repito, cumplieron la gran comisión. ¿Qué significa eso? Ahora sí. Que si no nos amamos, tampoco podemos cumplir la gran comisión. El amor fraternal es indispensable para cumplir la gran comisión. Quiere decir eso que, que el amor es la base de la misión. ¿Cuál es el tesoro que tenemos para compartir? El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo podemos cumplir con ese encargo si no nos amamos? Entonces, amarnos
es la base de la misión. Por eso Jesucristo dijo que si no nos amamos, el mundo no va a creer. ¿Me están entendiendo? Pero amar en términos prácticos, ¿qué significó para Pablo? Entonces allí aparece el verbo imitar. Ahora sí. El amor significó imitar a Pablo, a Silvano y a Timoteo. En esta relación entre el líder y el discípulo, ¿cómo sé yo que mis discípulos me aman? Cuando me imitan. Imitar en el mundo es una cosa fea, pero en la iglesia es fundamental. Tenemos que imitar a nuestros pastores, así como nuestros pastores imitan a sus pastores, y así como sus pastores imitaron a sus pastores, hasta llegar a Pablo, que imitó a Jesucristo. ¿No es Pablo el que dice, os ruego que me imitéis, así como yo imito a Cristo? Entonces hay que entender, amar fraternalmente significa imitar a los que nos presiden en la fe. ¿Ok? Lance lo que es. Los tesalonicenses imitaron a Pablo porque cuando Pablo llegó y les predicó, sufrió persecución. Pablo llegó a Tesalónica, ganó a los primeros convertidos y después de 3 semanas, les he contado ayer, los judaizantes lo echaron de la sinagoga. Y Pablo no se amilanó, alquiló la casa de Jasón y estuvo allí 3 meses preparando. Y si no tenía plata, igual lo servía. Y si estaba enfermo, igual lo servía. Y si tenía alguna tribulación, igual lo servía. Y si los judaizantes se paraban en la puerta a hacer escándalo y bochinche, él igual servía a los hermanos. Se acabó el día. Pablo tuvo que escaparse. Si no iba a morir, lo empujaron para que se vaya. Él quería entregarme su vida, es lo que dice. Yo hubiese querido darles mi vida, pero tuve que seguir. Ok, ahora se quedaron ellos solos. Ellos amaban a Pablo. Amaban a su pastor. Entonces tenían que imitarlo. Tenían que imitarlo. ¿Cómo lo imitan? Haciendo lo mismo que Pablo hizo. Continuaron con la obra. El verbo imitar en el griego es el verbo mimetos. Y se usaba de 2 maneras. Era usado en el teatro, cuando el actor asumía el papel de otra persona, y era usado en los juegos de los niños, cuando los niños empezaban a jugar imitando a sus papás. Entonces, si el niño tenía un papá carpintero, jugaba que era carpintero, mimetos, estaba imitando. Pero es lo mismo que hacen nuestros niños hoy, ¿no? O sea, yo tengo mi hija mayor, que está grande ahora, pero yo recuerdo cuando era niñita, me imitaba y se ponía a predicar. Marta canta hermoso, las chicas le imitaban y se ponían a cantar. Es probable que los hijos del pastor José Luis en un momento van a empezar a jugar a que son pastores, ya que van a predicar, porque es lo que sus padres hacen. Entonces, imitar está en la base de la vida familiar. Los tesalonicenses imitaron a Pablo porque hicieron lo que el pastor estaba haciendo. ¿Qué significa eso, hermanos queridos? Pónganlo por favor. Que imitar es la base del discipulado. Ahora, yo tengo que confesar que desde que he llegado aquí, o sea, yo conozco a José Luis, me gusta su manera de ser, tan extrovertido y cómo nos llena de palabras, ¿no? Pero me ha llamado la atención que en estos días que estoy aquí siendo movilizado por alguno de ustedes, les siento que hablan como José Luis. Yo veo que José Luis hace así sus manos. ¿Puedes hacer eso, pastor? ¿Han visto ustedes cómo así suena?
Pero le he visto ayer a uno o a dos hombres acá hacer lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Lo están imitando. ¿Eso es malo o bueno? Bueno. Es bueno. Porque imitar es la base del discipulado. O, para ponerlo en una ley pastoral, eso no está escrito en la Biblia, pero casi podría estar, porque es una ley pastoral. Póngalo por favor. Tal es el pastor, tal es la iglesia. Esa es una ley. Eso no está en la Biblia, pero se cumple en la historia. Tal es el pastor, tal es la iglesia. Hay un reflejo del pastor sobre la vida de la iglesia, porque el discipulado se basa en imitar. Entonces, si ustedes van a La Molina, donde yo soy pastor, seguro que van a encontrar gente que habla como yo, que actúa como yo, o sea, todos serios. Todos serios. Si alguien se ríe, lo apanamos, tocamos serio, bien compuesto. Me vengo acá y acá todos son alegres, como el pastor. ¿Se dan cuenta? Pero igualito es en la predica. ¿Cómo predica el pastor? ¿Cómo predica la pastora? Predican los hermanos. Amén. Se van ustedes a La Molina, los discípulos predican como predico yo. Se van a Londres y se ven lo mismo. Hay una ley. ¿Por qué? Yo he escuchado gente que reniega de eso. ¿Por qué no tienes personalidad? ¿Por qué tienes que imitar? Porque imitar es la base del discipulado. Pero para que eso funcione, tienes que dar el ejemplo. ¿Qué significa eso? Póngalo por favor. Que los tesalonicenses fueron tan buenos en el arte de imitar, se llegaron a parecer tanto a su papá Pablo, que Pablo en la Biblia escribió una exageración amorosa. Ponga por favor, léame por favor, primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso que está escribiendo Pablo no es verdad, pues, hermanos. Porque ¿cómo podía ser verdad que con 3 meses, porque no habían pasado sino 3 meses, los tesalonicenses hayan predicado tanto que Pablo ya no tenía que predicar porque donde llegaba ya habían escuchado eso? Eso no puede ser, pues. O puede ser real. Ay, pastor, el Señor lo puede hacer. No, pues, no puede ser, porque esto es lo que está hablando de los tesalonicenses. No es verdad, pero no es pecado, porque es una exageración amorosa. Como cuando tu hijito canta y tú le dices, ay, pero has cantado tan lindo. Y sabemos que por ahí es una que otra. O como cuando tu niño hace un trabajo manual, ¿no? Cuando llega el día de la madre, el día del padre. O sea, si lo ves artísticamente, o sea, lo podrías criticar, que feo. Está mal pegado. Pero tú qué dices, es el regalo más lindo que me pueden haber dado. No es verdad en el sentido laxo, pero es verdad en el amor. Entonces Pablo ama a los tesalonicenses y les dice, oye, ustedes se pasaron porque me persiguieron y me tuve que ir, pero ustedes continúan, son tan efectivos que yo no tengo que predicar nada, porque a donde voy ya ustedes llegaron con su testimonio. ¿Qué cosa está haciendo Pablo? Está animándolos. Es una expresión de cariño. ¿Se dan cuenta? O sea, en la expresión del cariño tú animas a los hermanos. El pastor José Luis les puede decir algo que los pastores decimos, ¿no? Ustedes son la iglesia más linda del mundo. Eso les va a decir el pastor. Yo no les voy a decir eso, porque eso le digo yo a mi iglesia.
yo me paro ahí en la Molina y le digo, oye hermano, ustedes son la iglesia más linda del mundo. Y mis hermanos me creen. Me aplauden. No saben que aquí está la iglesia más linda del mundo. ¿Saben por qué podemos decir eso? Porque tenemos una relación de amor. Si fuera cuartel la iglesia, entonces no decimos eso, ¿no? Ahí le damos palo a la gente. Y póngase usted derecho y trabájeme, porque si no, lo disciplino. Aún la disciplina es una expresión de amor. O sea, vuelvo a recalcar, el amor es la base de la misión. Pero el amor se expresa en imitar a nuestros líderes en la fe. Entonces aquí hay que establecer una cadena. La cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo, pero ha puesto a su ángel aquí, que es el pastor José Luis y la pastora Irma. Hay que imitarlos. Porque para eso Dios les ha dado esta pareja de pastores, para que los imiten, así como ellos tratan de imitar a Cristo. Y entonces los discípulos que vienen tratarán de imitarlos a ustedes. Y los que vienen más atrás, de una cadena de imitantes. Porque esos somos los... ¿Qué cosa significa ser cristiano? Porque este nombre que nosotros tenemos de cristianos es un apodo que nos pusieron. Porque nosotros nos llamábamos los del camino. Ese era nuestro nombre, bonito. Los apóstoles pusieron somos los del camino. O sea, si no hubiesen inventado el cristiano, nos llamaríamos los caminantes, ¿no? Pero como andaban hablando de Cristo, imitando a Cristo,